En el ejercicio 4B de la última entrega de la página 436. A ver, permítame un segundo. Adelante, adelante. Ejercicio aparece una integral en línea, pero del campo vectorial, de la norma del campo vectorial F. Entonces le quería preguntar, ¿esa norma del campo vectorial lo vemos también como un campo vectorial o cómo se interpreta la norma del campo vectorial para que coincida con lo que estamos pidiéndole a la integral en línea, ¿no? Que se esté calculando precisamente sobre un campo vectorial. Pues la norma del campo vectorial, a ver, déjenme admitir a alguien, es un escalar. Entonces, lo que el ejercicio dice es que la integral de línea del lado izquierdo coincide con la integral de trayectoria del lado derecho. Ah, ok, ok, ok. Recuerden que las integrales de trayectoria son integrales de funciones con valores Ok, reales. Y la norma es una función con valores reales. de acuerdo. Entonces, del lado derecho es lo que hemos llamado una integral de trayectoria. Del lado izquierdo es, es lo que hemos llamado una integral de línea. De acuerdo. Y dice que si f es paralelo a sigma prima, entonces se cumple esta igualdad. Ok, ok, de acuerdo. Ajá, eso es lo que dice. Vale, profe. En- Muchas gracias. No. Profesor, en Ajá. ese ejercicio, lambda de t sería una función de R a R. Lambda de t, sí, sí es una función de RR, es un escalar. Ok, ok, gracias. Es un escalar que multiplica al vector. A propósito, ¿ese lambda de t no necesariamente es función constante? No, claro que no. Ah, ok. No, porque f en sigma de t, en cada punto f sigma de t es paralelo a sigma prima. Entonces es un punto, el factor de paralelismo es un escalar, en otro punto el factor de Ok. paralelismo es otro, total que el escalar en cada punto es diferente y es a lo que se está llamando lambda de t. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Ajá. Profe, Así. y en ese mismo ejercicio, o sea, tenemos la integral sobre sigma de f punto ds. O sea, ese f lo podemos entender como un f de p. Sí, es un campo vectorial. Ok. Y lo mismo con la otra integral, ¿no? O sea, la norma de f evaluado en p. Ajá. Ah, ok. Bien. Es que me causó como conflicto ver la f así solita sin la evaluación. Recuerden que la integral, bueno, el mar de Troma, usa la notación f punto ds de lo que nosotros llamamos f punto dp. O sea, la integral de línea, que nosotros la denotábamos de esta manera, como la integral sobre sigma de f punto dp, el Marsden lo escribe como f punto ds. O sea, se está refiriendo a esta integral de línea cuando escribe esto de aquí. Sí, esa notación creo que no se ha hecho la observación. Y digamos que
esta notación es consistente con la que veníamos usando, porque cuando queremos la integral de trayectoria, decimos la integral sobre de f de s, ¿no? Sin el punto, pero cuando este es un escalar, una función escalar. Y entonces cuando este es una función vectorial, entonces usa esta notación para referirse a la integral de línea. No sé si eso te aclara un poco la duda que tienes. Sí, mucho más. Gracias. Bueno, Profe, ahora en el 5 yo le quería preguntar, ajá, el 5 que es el que dice que tenemos una curva parametrizada con longitud L y que la norma del campo vectorial es menor o igual que un número real m. Entonces nos pide probar que el valor absoluto de la integral en línea es menor o igual que el producto de la m que ahí maneja por la longitud de la curva. sí. Pero ahí le iba a pedir alguna sugerencia para, para tratarlo, porque ya intenté con que el valor absoluto de una integral de que R en R es menor o igual que la integral del valor absoluto, pero no encontré cómo relacionar el valor absoluto con la norma que ahí nos está manejando del campo vectorial. Entonces le quería pedir alguna sugerencia para ese. A ver, lo que dices es cierto para las integrales de funciones reales. Entonces uno tiene que la integral sobre sigma de f punto de s minúscula, como ahí lo escribe, pues porque f y sigma tienen las propiedades que se requiere, se consigue como la integral desde a hasta b, suponiendo que el intervalo a, b es el intervalo de parametrización de sigma. La integral de a hasta b de f en sigma de t punto sigma prima de t de t. Esta integral es esa de ahí. Pero ahora esto ya es son reales, porque van de, la variable es t y el dominio es el producto punto, que es nuevamente un número real. Entonces, como dices, esto va a ser menor o igual que ¿quién? Que la integral del valor absoluto. Ajá, que la integral de a hasta b de el valor absoluto de f en sigma de t punto sigma prima de t de t. Hasta ahí, ¿no? Ahí me atoré. Muy mal, porque de ahí ya se sigue el resultado de Cauchy, de Cauchy-Schwarz, Ah, ok, ok, ok. y ya por ahí va la cosa. De acuerdo. Sí, 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 profe. Muchas gracias. Bueno, pues sí, hay que echar mano de todo lo que ya se viene acumulando. Bueno, pues por ahí, de ahí ya le sigue, ¿no? Con la sugerencia que se acaba de dar. Disculpe, profe. Ajá. Yo tengo una pregunta en el ejercicio número 1 de Sí. la última hoja. No entiendo muy bien a qué se refiere con que la reparametrización de la curva haga que se conserve o se invierta la orientación de C. O sea, yo por lo que entiendo es que la parametrización pues lo va como en la primera, que lo va a recorrer de la misma forma que lo haría la parametrización original, y en la segunda que lo haría como
en sentido contrario, o sea, donde terminó la otra sería su punto inicial y donde empezó la primera sería donde termine la segunda. ¿Es así? A ver, tenemos que dada una curva, ahí está. Que dada una curva, para dar una curva parametrizada es dar una función de un intervalo a, b, a R2, que a cada t le va produciendo un sigma de t. Esa es una curva parametrizada, ¿no? Y que recuerden que es una reparametrización, es ahora tener una función con ciertas propiedades de un intervalo c, d en el intervalo a, b, que puede ser o estrictamente creciente o estrictamente decreciente, porque se pide que la sigma prima no sea cero. Entonces, o siempre es positiva o siempre es negativa, porque aparte se pide que sea continua la g, una función g, que se pide que tenga derivada continua y que no sea cero. Entonces, o siempre es estrictamente creciente o siempre es estrictamente decreciente. Y entonces ahora hacemos la composición, o sea, una curva alfa, que sea que esta g compuesto con sigma. Y eso es lo que llamamos una reparametrización. Bueno, Ok. una reparametrización, si la g es estrictamente creciente, pues al extremo izquierdo del intervalo lo manda en el extremo izquierdo y la composición empieza donde empezaba la curva original. El extremo de la derecha lo manda en el extremo de la derecha y la composición manda al punto final. O sea, la curva se recorre en el mismo sentido si la g es mayor que cero. Si la g' es mayor que cero. Pero si la g' es menor que cero, entonces al c lo manda a b y entonces el primer punto es el que era el punto final en la parametrización original. Y a d lo manda en a y entonces eso estará en o sea, el punto inicial de la reparametrización es el punto final de la parametrización original. Y el punto final de la reparametrización es el punto inicial de la parametrización original. Cuando eso pasa, se dice que la reparametrización invierte el orden. ¿Qué dice aquí? Invierte la orientación de la curva. La orientación. Y cuando la g' es estrictamente creciente, pues entonces conserva la orientación. Y lo que hay que probar es que si se conserva la orientación, al tomar la integral de alfa, el resultado va a ser el mismo que cuando tomemos la integral de ¿quién? De sigma. Cuando tenemos aquí un campo vectorial, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, nada más era eso. Gracias, profe. Ese es el asunto, ¿sí? Pero ¿qué decide si se conserva o se invierte la orientación? El que la G sea estrictamente creciente o que sea estrictamente decreciente. Que por ser derivable significa que tiene derivada mayor que cero o derivada menor que cero. Ok, gracias. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues
simplemente desarrollé y luego en un punto hice un cambio de variable y ya me queda. Pero no sé si sea realmente así de fácil o usted buscaba que hiciéramos algo un poco más No, elaborado. no, o sea, sí hay que usar un teorema de cambio de variable, ese es el asunto. O sea, que se haga adecuadamente, eso es otra cosa, pero de que lo que hay que usar es el teorema de cambio de variables, sí es eso. Ah, vale, excelente, Hay gracias. hay detalles que hay que cuidar, no es así la aplicación tan inmediata, ¿no? O sea, hay que hacerlo cuidando todos los detalles, pero sí es el uso del teorema de cambio de variable. Vale, Donde viene, digamos, un poco donde hay que tener cuidado es cuando invierte la orientación. Pero sí, ese es el teorema que hay que usar. ¿Tenemos más preguntas? El teorema de cambio de variable, por cierto, en este ejercicio que son los dos incisos, en ambos incisos nos serviría, ¿verdad? Sí, Ok, sí, en ok, los ok. dos. Va. Sí. Gracias, profe. No. Profe, a mí me surgió una duda en el ejercicio 2, en el inciso C, que nos da una Ajá. integral sobre sigma. Bueno, nos da la integral sobre sigma de YZ con respecto a X, más XZ con respecto a Y, más XY con respecto a Z, donde sigma está formada por los segmentos de recta que unen y nos dan 3 puntitos. Bueno, me surgieron como varias duditas por ahí, porque, bueno, no sé si ¿De qué página dices? es la página 436. El último, Sí, bueno, está encerrado. Es el C. el 6. Perdón, el 2, inciso C. Ah, el 2, inciso C. Ajá. Ajá. Y la pregunta que me hacías es, Que, bueno, eran 2 preguntas, pero una de ellas es que si tengo que unir los 3 puntitos como para formar una especie de triángulo o, o exclusivamente deben ser como las uniones como de uno a otro y luego de ese otro a un tercero. sí, así tiene que ser. De acuerdo. O Y sea, un segmento va de 100 a 010 y el otro va de 010 a 001. O sea, bien, de hecho, son 2 segmentos. sí, ok. Sí, no hay que encerrar el triángulo, no. Según lo que aquí se pide es que la curva une estos puntos. Digamos, para que se formara el triángulo completo, haría falta unir el 001 con el 100. Y eso no se pide. Ok. Y Sí, bueno, parametricé un segmento y luego el otro segmento. ajá, Y después calculé bueno, la integral que me daban ahí sí, sobre cada una de esas parametrizaciones sí, y la sumé. sí. Solo que, o sea, no sé cómo justificar el que las sumé. O sea, pues lo puse así nada más como, pues las sumo y ya, pero no sé cómo justificar que las estoy sumando o por qué las estoy sumando y no las multiplico o las divido, no sé. Digamos que viene la razón del hecho de que cuando ya volvemos esto a una integral real de A hasta B, pues esta la podemos formar como la integral de A hasta C más la integral de C hasta B. O sea, una vez, pero cuando dividimos el intervalo de integración se parte la curva. Ok, entendido. O sea, entonces, tanto... Eso por un lado, ¿sí? Ok, sí.
y por otro, así que entonces, si tenemos una curva, aquí tenemos un punto P que es el origen, una curva C, sin hablar mucho de la parametrización, y aquí el punto Q. Entonces la integral de algún, y aquí tenemos definido un campo vectorial, pues la integral de f punto de P sobre C, que también es una notación que se emplea, pues por lo que comentábamos, puede ser la integral de dónde, de P hasta C, más la integral de C hasta... Estoy siendo esquemático en la notación nada más. Se puede calcular así. Pero esta parte tenía una parametrización. Y esta parte tenía otra parametrización. Pero una vez que se considera como una curva, la parte de la curva original que va de P hasta este punto, bueno, este estado C, le estamos llamando a la curva. Este punto le llamaremos T. Una vez que se considera como una curva, la parte de C que va de P hasta T, pues entonces se puede reparametrizar. Y si la reparametrización conserva la orientación, pues esta curva la podemos calcular sobre una otra nueva reparametrización. En general, seguramente que la curva C está definida en un intervalo A, B, toda la curva C. Y que esta, digamos, T sub 0 es la que manda a dónde, a este punto T. Pero entonces, esta parte ya es una nueva curva parametrizada sobre este segmento. Pero como nueva curva se puede reparametrizar. Se puede reparametrizar pues sobre el segmento que se nos ocurra y se puede calcular esta de manera independiente, ¿no? Con una reparametrización. Y está igual. Y es una nueva curva, se puede reparametrizar si así conviene, ¿no? Porque pasa esto. Por ejemplo, en el caso que estamos ahí coincidiendo, considerando más bien, la curva es una cosa de este tipo. P, T, Q. Porque son dos segmentos, ¿verdad? Y entonces, pero vamos a dividirlo de P a T y de Q. Esta curva, para llamarse como tal, cuando el parámetro varía de dónde, de A hasta B, pues nos debe generar toda la curva. Pero este punto T seguramente corresponde a un T sub 0 ahí. Pues entonces esta parte de la curva, pues la parametrizamos de otra manera. Y esto lo parametrizamos como un segmento con T variando entre 0 y 1. Y esto lo parametrizamos como otro segmento con T variando entre 0 y 1 y no cambia nada porque se puede reparametrizar y la integral se mantiene. ¿Estamos? Muy bien, sí, ya está, mucho. Eso es lo que, por eso sí se pueden dividir las curvas y parametrizarlo como nos convenga. Bueno, pues por ahí va el asunto. ¿Qué más tenemos? Profesor, ¿me escucha? Sí. Tengo duda con el ejercicio, con ese mismo ejercicio, al Ajá. hacer la parametrización. Bueno, ya una vez que parametricé las curvas, me queda una función sigma de t a trozos.
Y como está a trozos, pues el t varía pues en un intervalo para cada trozo. Ajá. Pero el inconveniente que me surgió es que pues, a la función a trozos me quedaron 2 trozos y el intervalo de cada trozo era el mismo, o sea, para las 2 funciones. Eso está mal, ¿verdad? Como la parametrización puede hacerse sobre 0,1 de cada parte. O sea, si por ejemplo, si sigma me quedó como como C1, donde t varía desde 0 hasta 1, y C2, donde t varía desde 0 hasta 1. ¿Está bien eso? Sí, a ver, Ah, ok. primero conecta quién, el 1, ¿cuál es el primer punto? A 1,0,0. 0,0. Y conecta con 0, 1,0. 0, 1,0. Pues entonces, el segmento se parametriza como que, como sigma 1 de t igual a qué. Sería t, 1 menos t, 0. T 1 menos t, 0. Cuando t vale 0, estamos, no, ¿verdad? No, no, porque queremos estar en este punto cuando t vale 0. Ah, entonces sería al revés, 1 menos t, t. 1 menos t, t. Y sí, cuando t vale 0, estamos aquí. Y con t variando entre 0 y 1. Cuando t vale 0, estamos en este punto. Cuando t vale 1, estamos en este punto de ahí. Si esta es una parametrización del primer segmento. Y se integra, pues, con esta parametrización, la parte del campo vectorial que ha de integrarse sobre la curva, sobre el segmento de recta que une estos dos puntos. Y la otra, bueno, pues será otra curva, sigma 2 de t, que es ¿quién? Me parece que es que ya las borré. Debe unir a quién, a 0, 1, 0 con 0,0,1. 0,0,1. Y esto a lo mejor debe ser 0, 1 menos t, t. No, Sí, ¿no? es eso. Sí, bueno, pues sí, con t variando entre 0 y 1. Y esta es una parametrización del otro segmento. Y las integrales hay que calcularlas sobre estas curvas y sumarlas finalmente. Ah, ok. Es que, por ejemplo, en el Marsden viene un ejemplo similar, pero con un cuadrado. Y las curvas, al parametrizarlas, pues varían. Van de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Sí, también se puede hacer así. Ah, okay. O sea, esto bien podemos parametrizarlo como una sola curva, bueno, que vaya de 1 hasta 2, y dividir el intervalo de integración, el intervalo de parametrización de 0 a 1 más la integral de 1 hasta 2. Y si haces la cuenta, pues va a resultar lo mismo. Profe, justo le iba a preguntar por qué resulta lo mismo justo eso, cambiar el intervalo de 0 a 1 por un intervalo de 1 a 2. Justamente porque estamos reparametrizando. Y las reparametrizaciones producen el mismo valor de la integral. Ok, de acuerdo. Esa es la razón. De acuerdo. Gracias, profe. Profesor, una duda. En este mismo ejemplo, el que acaba de borrar, Sí. si sigma 1, el primer segmento, lo parametrizamos como t, menos t más 1, 0, pero integramos de 1 hasta 0, ¿también se puede eso? No. Perdón,
No se puede integrar de 1 hasta 0 porque el límite superior es mayor que el límite inferior, sería el inverso. Exacto, bueno, voy a que la curva vaya en dirección inversa. Sí, Es, pero siempre el intervalo de parametrización se ha de recorrer de menor a mayor. ok. O sea, puede ser que las imágenes sitúen los puntos en sentido contrario al caso anterior, vaya, a la parametrización original. Pero los intervalos de Sí, parametrización siempre se han de recorrer de menor a mayor. Ok. Sí, Sí. así es. Gracias. Bueno, Profe, yo tengo una duda, pero pues no es muy pequeña, que en el ejercicio 2 de los ejercicios que usted escribió, pues nos pide hacer la integral a lo largo de la poligonal que une sucesivamente 4 puntos. Mi duda es que si al final sí es un rectángulo o es como en este caso que nada más va uniendo del punto 1,0 al 1,1, del 1,1 al menos 1,1 y del menos 1,1 al menos 1,0. Pero que del menos 1... En los ejercicios que usted escribió, en el ejercicio 2, en el inciso 2i. Ajá. Bueno, doble i. Ahí sí es un rectángulo o es un rectángulo sin un lado. Pues solamente vamos a ver. Primero hay que unir el 1,0 con 1,1 con menos 1,1 y el menos 1. No, yo creo que nada más son 3 lados de un rectángulo. Porque dice que hay que unir 1,0. Sería 0,1. Este sería el 1,0 con el 1,1. Este es el 1,1. Y luego el 1,1 con el menos 1. 1, que es este. Y luego el menos 1, 0. No, la curva solamente es este segmento de aquí y este segmento de aquí, nada más. Y recorrido en este sentido. O sea, la parte de abajo ya no, porque no se pide que también conecte el menos 1, 0 con 1, 0, eso no se está pidiendo. Entonces, pues son estos segmentos. Vale, gracias. Sí, bueno. Profe, yo tengo una duda en el último ejercicio de todos. ¿Me escucha, profe? Sí, dime. Nos pide demostrar, bueno, nos dan una función de un campo vectorial y nos pide demostrar que no es un campo gradiente. Entonces, mi duda era si lo que tenemos que demostrar es que dicho campo es dependiente de la trayectoria o tendría que tomar dos curvas y ver que no es igual la integral sobre cada una de esas curvas. No es un resultado más. En algún momento, en algún ejercicio, se pide calcular el rotacional de el gradiente de una función escalar.
donde la f es una función que va de R3 a R. Siendo, esa es el campo vectorial que es un campo vectorial en R3, el que dices, o en R2. En R3. En R3. Entonces tenemos F y en algún momento se pide calcular este rotacional, el rotacional del gradiente. ¿Cuánto les dio? Es más, si no lo han hecho, es un ejercicio para ahorita. Que lo vayan a 0, ¿no? Es que creo que el enunciado nos pide demostrar que es 0. Ajá, pues no estaría mal que lo hicieran ahorita. Eso en cuentas rápidas. Donde f es una función de clase C2, o sea, normalmente cuando se piden este tipo de comprobaciones, estamos suponiendo que la función tiene las propiedades de regularidad necesarias para lo que queremos obtener. En particular, se requiere que f sea de clase C2. Sí, es 0. Entonces tenemos este resultado. Que dice qué cosa, que el rotacional de un gradiente es 0. Sí, está bien. Pero eso quiere decir entonces que si f, si un campo vectorial es el gradiente de alguna función escalar, que si el f, si el campo vectorial f es el gradiente de una función escalar, entonces el rotacional de f pues debe ser ¿cuánto? Si f es el gradiente de un campo escalar, entonces su rotacional ha de ser 0. Ese es un resultado que es el que estamos enunciando ahí y el que algunos ya hicieron. ¿Pero qué dice la contrarrecíproca de esta? Que si su rotacional no es 0, entonces no va a ser el gradiente de ninguna función. Exactamente. No, ya. Ese es el resultado que hay que usar ahí. Entendido, profe. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿No? No. Profe, yo ahí lo integré, bueno, integré f bajo una curva cerrada y demostré que también era diferente de 0. Es lo mismo, ¿no? Bueno, también, sí, también puede hacerse. Sí, porque si es un gradiente, la integral sobre toda curva cerrada debe ser 0. Que si la integral sobre alguna curva cerrada es diferente de 0, entonces es un gradiente, sí, es otro camino. Efectivamente, es otro camino. ¿Algo más? Sí, yo tengo otra duda, profesor. Ajá. En un ejercicio de los que usted escribió, el segundo que también es 6, pues pide demostrar que si tenemos dos funciones que son funciones potenciales para un campo vectorial f, entonces la diferencia entre estas dos funciones va a ser una constante. Pues lo que yo hice básicamente fue pues decir que las funciones son que van de R3 a R, ambas. Ajá. Y pues lo único que hice es sacar la derivada parcial con respecto
a las tres variables de la diferencia de las funciones y en las tres me da 0. Entonces, de ahí yo podría concluir que entonces la diferencia debe ser una constante. Yo creo que no, porque no se ha usado para nada la integral de línea, ¿no? O sea, no se ha... Hay un resultado que dice que si el gradiente de una función es 0, entonces la función es una constante, ¿o no? Ah, no, no me acordaba de eso. Ese, por ejemplo, creo que pudieran abordarlo de esta manera, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, sabemos que phi y psi, digamos de R3 a R, en este caso no hace falta que sea R3. Sabemos que estos dos campos escalares satisfacen que el gradiente de phi oh, es igual a qué? Al gradiente de psi y que esto es f. Eso se sabe, porque ambos son potenciales para el campo vectorial f. Entonces, eso significa que el gradiente de la diferencia es 0, ¿no? el gradiente de phi menos psi es 0. Eso significa que si uno integra de 0 a qué? No, integra sobre una curva C el gradiente de phi menos psi punto de S. Bueno, porque este es un gradiente, ¿qué va a ser? Suponiendo que hasta lo vamos a escribir así, bueno, que la curva conecta P y Q. Ah, pues con el teorema fundamental que nos escribió, eso Esto es... es 0 por un lado y por el otro, ¿qué debe ser? Fijemos un P sub 0 y variemos Q. Pues va a ser la diferencia, bueno, phi menos psi evaluado en Q menos phi menos psi evaluado en P0. Exacto. Y si hemos fijado a P sub 0, de ahí sacamos que phi en Q menos phi en psi en Q va a ser el otro, van a ser igual a la otra constante, que va a ser el valor en P sub 0. Por ahí va la historia. Pues así ya quedó, ¿no? Porque ya demostramos que la función, Bueno, que la diferencia eso es una I'm constante. proceeding, ese Ah, bueno. es el... Ok, sí. Ajá. Así que eso prueba que los potenciales son únicos salvo por una constante, que es tanto como las primitivas para las funciones reales, ¿no?
que las dos primitivas difieren en una constante. Dos primitivas de una misma función difieren en una constante. Esto es lo similar para funciones de varias variables. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Yo tenía otra pregunta, profe. Ajá. En el ejercicio 11 de la 438. 430 y algo. Ajá. Cuando teníamos la integral en línea de t, el vector tangente unitario, el vector tangente unitario a la trayectoria sigma de t, ese vector tangente unitario lo estamos viendo como campo vectorial, ¿verdad? Sí, sí, Ok, de acuerdo, de acuerdo. sí, sí es T entre su norma. Ok, perfecto. Y es un campo vectorial. De acuerdo, profe, gracias. Bueno, pero la regla de asociación, pues es que a toda eterna ordenada, suponiendo que estamos en R3, lo manda a las coordenadas, bueno, ¿qué será? A la regla, a lo que nos dé ese vector unitario. Sí, Ok, sí, sí, de acuerdo. sí. Ajá. Va que va, profe. Gracias. Sí, dado un sigma de T, que son 3 coordenadas, ese lo manda a lo que resulte del cociente de multiplicar 1 entre la norma por el vector. Sí, así es. Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Iba a hacer una pregunta, Ajá. pero igual, y es algo que ya vimos en el curso de diferencial en varias. Entonces, nada más quería ver si me lo podía corroborar. Igual y no terminé de checar bien los apuntes y se me pasó no encontrar el tema. Pero por si acaso le quería preguntar, cuando estamos definiendo la integral en línea, decimos que necesitamos un campo vectorial que sea continuo. Sí. Pero me puse a checarlo y encontré las definiciones de diferenciabilidad, de límites. Le quería pedir si nos podía recordar qué era la definición de un campo vectorial continuo. Que cada componente sea una función continua. Perfecto. Ok. Un campo vectorial es ¿qué cosa? Es asociar a cada X, Y, Z o X, Y nada más y una F, ese campo vectorial, pero es asociarle F1 de X, Y, Z, F2 de X, Y, Z, F3 de X, Y, Z. Esto es, a cada X, Y, Z, donde cada FI es una función de R3 a R, cada uno de estos. Decir que el campo vectorial es continuo es decir que esta es continua, que esta es continua y que esta también. De acuerdo, profe. Muchas De gracias. eso hablamos. Decir que es diferenciable es decir que cada una de estas es diferenciable. Ok. ¿Sí? Vale, vale. Gracias, profe. Decir que no es cero es decir que al menos una componente no es la función constante cero, etcétera, ¿no? Gracias, profe. Pues así está la historia. ¿Alguien tiene otra pregunta? El ejercicio 10 de la página 438. Bueno, es que, bueno, yo no entiendo muy bien, o sea, no logro interpretar bien cuál es la curva que nos están dando. O bueno, que nos están sugiriendo ahí.
suponer que sigma y phi son dos trayectorias con modismos extremos y f es un campo, ese Sí, ese. mostrar que la integral sobre las distintas curvas, a decir que la integral sobre C, sí, aquí sigma y psi son curvas, ¿verdad? Ajá. Dice que tenemos dos puntos, un punto P, un punto Q, y que tenemos dos curvas, una que es phi, así le llama, pues podemos llamarle sigma o alfa, pero bueno, para seguir eso, porque estas letras las estamos usando para otra cosa, entonces que esta que sea una curva sigma y esta otra curva alfa, que conectan ¿quién? Que conectan P y Q, ambas curvas. Y este, pues es un campo vectorial F. Y dice, bueno, probemos que la integral sobre sigma, que la integral sobre sigma de F sea igual a la integral sobre alfa de F, es equivalente a decir que la integral sobre la curva cerrada es, ¿qué cosa? Es cero. Si estamos sobre la curva cerrada, dice que se obtiene, ya lo perdí, aquí está. Ajá. Profe, entonces, bueno, es que no estaba segura. La curva cerrada va a ser la que inicia, perdón, sí, la que inicia y termina en el mismo punto. La curva cerrada, sí, exactamente. Que dice moverse primero por sigma y luego en sentido inverso sobre alfa. Ok, bien, bien, bien. Creo que le está llamando menos psi, pero yo le pongo menos alfa. Entonces la curva cerrada va a ser la que se recorre de esta manera. Primero sobre sigma, llegamos a Q y ahora recorremos alfa, pero en sentido contrario. Y eso va a ser la curva cerrada. De acuerdo, ok. Entonces dice que si esta integral sobre la curva cerrada es cero, es equivalente a decir que la integral sobre sigma es igual a la integral sobre alfa. Eso es lo que dice. De acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, y bueno, Bueno, aquí me causa como un poquito de duda porque no sabría cómo parametrizar. Bueno, no, sí, porque es una curva cerrada, ya sabemos parametrizar curvas cerradas. Está bien. en realidad no se requiere la parametrización, creo, ¿eh? Solamente hace falta recordar que cuando se cambia la orientación de una curva, digamos, para llamarle la integral sobre menos alfa de f punto de p, como la notación que nosotros usamos, donde menos alfa va a significar recorrer la curva alfa en sentido contrario, que la integral sobre menos alfa va a ser menos la integral sobre alfa de f punto de p. O sea que si se cambia el sentido del recorrido, entonces la integral cambia de signo, nada más. Eso es todo lo que se va a requerir. Muy bien, Sí. está bien. Bueno, sí, gracias, profe. Bueno, pues así la situación. Profe, perdone, quería preguntarle,
O sea, es que me ha causado como conflicto cuando estoy leyendo las integrales. No sé si es correcto o si hay otra manera de decir, por ejemplo, dp y ds. O sea, cuando digo ds, ¿puedo llamarlo respecto a algo o respecto a algo, así como lo hacemos con los dx, dy, dz? Pues no, yo digo que esto así es f.dp o f.ds, que es la notación que usa el Marsden, pero no ha de ser diferencial de longitud o cosa por el estilo, ¿no? Ah, está bien. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, puede ser que la diferencial de longitud, porque la función S es la que representa la longitud de la curva. Puede entenderse así, pero en realidad aquí están significando, digamos que son símbolos para cierto concepto, ¿no? ¿Estamos? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, Profe, sí. yo quería corroborar, no me acuerdo para qué ejercicio lo ocupaba, pero por si acaso, para una curva suave, su reparametrización también va a ser una curva suave. Pues no. ¿Qué dices? Yo eso estaba intentando demostrar y me salió que sí, pero... No, pero eso viene de la definición. No hay que demostrar nada ahí. Sí, sí, sí. Ok, 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 ok. Sí, porque que es que sea una curva suave, que su derivada sea continua y diferente de cero. Ok. Pero cuando reparametrizamos, la G también tiene derivada continua y diferente de cero. Ok, Entonces la composición le va a pasar lo mismo. de acuerdo, de acuerdo. Sí, así Vale, es. profe. Gracias, Sí. gracias. Bueno. Y si reparametrizamos, bueno, se puede hacer una reparametrización sin que la G sea con derivada continua, ¿no? Pero eso ya no es lo que se está exigiendo, pues. Pero vamos, de la definición sale que tiene que seguir, que si la función que encontramos para reparametrizar tiene las propiedades de tener derivada continua, pues sí, la reparametrización sigue siendo una curva suave. Ok, de acuerdo, profe. Así vamos. Y le quería preguntar de un ejercicio, el 4 que usted escribió precisamente, Ajá. es de notación nada más. Le quería preguntar si cuando tenemos una expresión con cociente en una integral en línea como aquí, pues es lo mismo que, por ejemplo, aquí tenemos x de y menos y de x. Entonces, la segunda componente de nuestro campo vectorial sería x entre x cuadrada más y cuadrada, y la primera sería menos y entre x cuadrada más y cuadrada. Sí, sí. Ok, esto por cierto ya es como de notación que también es usual, me imagino. Sí, en realidad, pues todas esas notaciones se usan, pero sí significa un campo vectorial con dos componentes. Ok, ok, ok. Sí, sí, eso que dices es, así es, eso es lo que significa. Y en general, si nos lo llegamos a topar, independientemente de que haya abajo en el cociente, pues sabemos que pasa lo mismo, ¿no? Pues es que es un escalar, entonces multiplicar un vector por un escalar. Ok, de acuerdo. Sí, Gracias, profe. bueno. Bueno, pues Profe, entonces, espere, sí. una más. En, Ajá, en el 7 de los que usted escribió, nos sí. pide demostrar que la integral de línea en una de las variables es igual a cero si C es un segmento para el eje Y. Yo puedo proponer mi parametrización del segmento, ¿no? Sí, Porque cualquier otra pues sería equivalente por ser una reparametrización. sí, Ah, vale, ya, eso sí, es todo. se puede proponer una parametrización del segmento y ver que la integral que se calcula tiene que ser cero.
el jueves le envío el siguiente material y el viernes vemos cómo va la situación. Si no tienen más preguntas ahorita, era una. pues ahí. Ajá. Tenía una última, le quería preguntar, digo, para terminar de corroborar, porque lo he estado en varios ejercicios, una parametrización de un segmento que una a dos puntos, pues siempre sería más útil si tuviera ahorita un ejemplo a la mano, pero en general es nada más poner, ¿cómo decirlo? Un segmento que una a dos puntos nos queda de la forma A más T por B menos A con esos vectores. Hay vectores del punto inicial y punto final, ¿no? La parametrización de ese segmento es, digamos, poner en forma escalar a esa expresión y ponerlo. Esa es una parametrización. Ah, ok, de acuerdo. O sea, porque es una función que depende de T. Ok. O sea, si uno tiene A más T veces B menos A, con T variando entre 0 y 1, esta es una parametrización del segmento que une el punto A con el punto B. Esta es una parametrización que se puede, si A, B y si A y B se escribe en términos de sus componentes, entonces vamos a tener las ecuaciones paramétricas. Okay. O sea, va a ser más explícito cuáles son las funciones, pero esta es ya una parametrización. Y si nosotros queremos, ya teniendo las ecuaciones paramétricas, las podemos poner como componentes de un vector, sí, y esa sigue siendo. Y esa sería una forma más explícita de la parametrización. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Bueno. Correcto. Pues no se requiere la parametrización, no se requiere eso. Pero en general, sigma y alfa son curvas con la propiedad de que unen ¿qué? Ambos unen P con Q. A ver, dime quién eres. Leslie. ¿Cuál sigue siendo tu duda? No, sí era esa. Es que ella había leído que toda integral cerrada era cero. Bueno, no recuerdo bien cómo iba, pero un teorema sí había leído. Sí, pero entonces, eso tiene que ver con el gradiente. Que la integral, si estamos integrando un gradiente, es equivalente a decir que la integral sobre la curva cerrada es cero, pero esa es otra cosa. No, no está diciendo eso. Esto dice que la integral sobre esta curva es igual a decir que la integral sobre esta curva es igual a la integral sobre la otra, es equivalente a decir que la integral sobre la curva cerrada que se forma con sigma y menos alfa es cero, pero no tiene que ver con lo otro, ¿sí? F no es un gradiente, no es hipótesis. Ok, gracias, profesor. Bueno. Pues entonces finalmente quedamos en eso. Nos estamos escuchando el viernes próximo. ¿Estamos? Sí, profe.